Uno de los pasajes es Mateo capítulo 12, alguien que busque ese pasaje, y otro en Marcos capítulo 3. El de Mateo es Mateo 12, del 22 al 37. Y quien busque Marcos va a ser Marcos 3, del 19 al 30, si no me equivoco. O del 20 al 30. Sí, del 20. Del 20, ¿no? Si ya me parecía 19, no creo que es. Bien. ¿Quién tiene el pasaje de Mateo? Yo. Un Dale. día le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y él lo sanó. Así que el ciego y mudo podía ver y hablar. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este hijo de David? Los fariseos al oírlo decían, este expulsa a los demonios por poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, No tengo sonido, no sé qué pasa, pero ni escucho. todo reino dividido internamente acaba en la ruina. No hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida. Así que si Satanás expulsa a Satanás, se estará dividiendo a sí mismo, y así, ¿cómo podrá permanecer su reino? Si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, por el poder de quien los expulsan los hijos de ustedes, por tanto, ellos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Porque ¿cómo va a entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y cómo va a saquear sus bienes si antes no lo atan? Solo así podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por tanto, les digo, a ustedes se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este tiempo ni en el venidero. ¿Sigo? Sí, hasta el Si el 37. árbol bueno, si el árbol es bueno, también su fruto es bueno. Pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se le conoce por sus frutos. Generación de víboras. ¿Cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado, porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Bien, hay mucho para cortar en este pasaje. Ujú. Vamos a centrarnos en este trasfondo espiritual que también nos refleja Marcos capítulo 3. Otra persona, a ver que tenga Marcos capítulo 3, versículo 20 al 30. ¿Quién lo tiene? Marcos 3, dale. Del 20 al 30, Sí, señora. Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo, porque pensaban que estaba fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, a este lo domina Belcebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y en parábola les dijo, ¿y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces sí podrá saquear su casa.
De cierto les digo que a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Y es que ellos habían dicho, este tiene un espíritu impuro. Bien. Marcos va más hacia este trasfondo espiritual. Mateo amplía un poco esa lucha que tenía Jesús contra los fariseos. Y yo siempre que puedo recalco, ¿no? Jesús era una persona eh, con que recibía a todos con los brazos abiertos, comía con prostitutas, comía con traidores, comía con mentirosos, con ladrones, todo. Los únicos con los que Jesús no tenía comunión era con los religiosos, con los que se creían que eran mejores que otros. Entonces, eso es para tener en cuenta. Porque acá está la discusión también entre Jesús y los religiosos. Y los religiosos lo están acusando a Jesús de eh, operar en este mundo espiritual en nombre de Belcebú. Ahora vamos a ver quién era Belcebú y vamos a ver, entrar un poquito a ver estas entidades espirituales. Pero primero me gustaría reflexionar un poquito sobre la situación espiritual, sobre el reino espiritual. Eh, Tanto Mateo como Marcos, Jesús revela que hay un reino espiritual, que es el reino de Satanás. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes de esta realidad? ¿Qué opinan ustedes de esta situación de un reino espiritual? Existe. Que las hay, decía uno por ahí. No, sí, sí, lamentablemente existe. Existe. ¿Qué más? ¿Qué opinas, Fede, de eso? Ah, sí, que es real. Que es real. Ujú. Bien, yo pregunto porque hay ciertas tradiciones evangélicas para quienes es mucho más común la cuestión espiritual que para otros. Por ejemplo, quienes venimos de un trasfondo más pentecostal, Sí. esto es demonios por todos lados, ¿o no? Sí. Más o menos, demonios por todos lados. Para quienes venimos de una tradición de iglesias más históricas, y no, No existe, o prácticamente. no existe, o no, debe ser otra cosa, debe ser cuestiones psicológicas. Así le llamas iglesia histórica. Iglesias históricas las más tradicionales, la presbiteriana, la metodista, la luterana, eh, bueno, ponele, la católica, aunque tiene otro manejo, la católica lo tiene más institucionalizado eso, Exorcismo, ¿no? El entonces. exorcismo, toda esa cuestión. Entonces tenemos como en el espectro de iglesias evangélicas, por lo menos, tenemos muchas opiniones diferentes. Pero es importante centrarnos en la palabra, más allá de las opiniones. ¿Qué nos dice la palabra? Bueno, nos muestra la palabra que hay un reino espiritual, ¿sí? Hay un mundo espiritual. Jesús en estos pasajes se encuentra con personas que estaban siendo flageladas desde lo espiritual y eso tenía consecuencias en lo físico. Leemos acá personas que estaban enfermas, Ciego y mudo. uno que estaba ciego y mudo. Hay otros pasajes de gente que sufre como episodios de epilepsia, o personas sordos que están flagelados espiritualmente y Jesús los libera. Entonces, tenemos que partir en el estudio de hoy de la premisa de la realidad del mundo espiritual. Un mundo espiritual que muchas veces ignoramos o que desconocemos que existe, o que no le damos la relevancia y la importancia que tiene. Entonces vamos a centrarnos hoy en esta verdad y a explorar un poquito a ver qué es esto de la acusación que hacen contra Jesús y por qué Jesús se lo toma tan en serio. Tanto Mateo como Marcos, ellos rescatan la gravedad de la acusación de los religiosos hacia Jesús. Porque la acusación que le tiran es, bueno, vos haces esto en nombre de Belcebú. ¿Quién era Belcebú? Era un demonio. Bueno, era algo más que un demonio, era un dios asirio, un dios fenicio, eh,
era una mezcla de diferentes dioses. eh, Algunos lo llamaban Baal Zebú, que era el señor de las moscas, dice alguna de las traducciones. ¿Eh? Otra de las traducciones dice el señor del estiércol, lo llaman a otras traducciones. Lo cierto que era como reconocido en la cosmología o en la mitología de la época como el príncipe de los demonios, ¿no? Era una entidad que gobernaba a otros demonios. Las religiones alrededor del pueblo de Israel eran ricas en estas creencias de dioses, de demonios, de entidades que operaban en la vida de la gente. Los judíos también creían en esas cosas. Eh, y la acusación que le hacen a Jesús bueno, esto vos lo haces en nombre del príncipe de los demonios. Porque al llamarle Baal-Zebú o Belcebú, le están llamando Jesús, vos sos el príncipe de los demonios, lo haces en nombre del príncipe de los demonios. Jesús va a utilizar este paralelismo y va a decir, si yo lo hago en nombre del príncipe de los demonios, quiere decir que el reino de los demonios está dividido, entonces está condenado a desaparecer. Pero si yo lo hago esto en nombre del Espíritu Santo, ustedes están en problemas porque le están acusando al Espíritu Santo de ser el príncipe de los demonios. Y esa cuestión es imperdonable. Ahora vamos a ir después a la cuestión imperdonable. Eh, las prácticas exorcistas dentro de los judíos estaban aceptadas. Había ciertos rituales que se podían hacer para exorcizar a la gente. No era que Jesús vino a hacer algo nuevo. No es que Jesús inventó el exorcizar a la gente. Me pica mucho la nariz. Quiere decir que es plata, ¿no? ¿Te vas a pelear con Me va a pelear, no. No. Bueno, tratá de no hablar hoy, porque si no, no quiero pelearme con vos. Eh, a veces decimos, creemos, bueno, Jesús vino e inventó los exorcismos. No, no inventó nada. Ya estaba dentro del judaísmo la práctica del exorcismo. De hecho, de alguna manera similar son a las prácticas exorcistas de la Iglesia Católica de Roma, que tienen todos muy institucionalizado, con rituales. Ellos tenían rituales, oraciones que se debían hacer, lavamientos que tenía que hacer la persona, todo para ser purificada y ser exorcizada. Eh, pero hay otro nombre que utiliza. Entonces, primero, establecer, Jesús no inventa nada, esto era algo que el pueblo ya conocía, los exorcismos y la posesión demoníaca en las personas. ¿Ustedes creen que la posesión demoníaca existe? Sí, Ujú. Ah, Karina me dijo sí. ¿Viste alguno? veo un montón. Ah, Yo tengo un testimonio de un amigo mío. De hecho, hay casos documentados, está bien, es de la Iglesia Católica, pero hay casos que son reales. O sea, ujú. ¿por qué no creer? No sé si al estilo de Linda Blair. Ah, es de la Con película. experiencia, después te las cuento. Bueno, si quieren apagamos un poquito las luces y No, pero contamos lo demás. real, y fue, mi marido estaba al lado, todo. Fue muy gracioso, no gracioso, no fue gracioso, ahora es gracioso. Ahora es gracioso. Pero bueno, hay ciertas circunstancias en las cuales se dan posesiones espirituales en las personas. Hay veces que no son posesiones, que son presiones o tentaciones del diablo, pero no son posesiones y son cosas totalmente diferentes. Hay algunos teólogos que dicen, a ver, yo les quiero la pregunta, a ver, ¿los creyentes pueden ser poseídos? No. Los pentecostales creen que sí, terrible. No, yo, ¿Por qué no pueden ser poseídos? Increíble creer un verdadero. Pues, perdón. porque tenés el Espíritu, cuando estás sellado con el Espíritu Santo y Bien. si estás sellado con el Espíritu Santo, estás en Cristo, nadie te puede tocar. Sí, podés ser, ¿Ser eh, qué? conducido, llevado por bien, influido para hacer. Por Exactamente. eso la Biblia dice que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo porque las áreas vacías que nosotros tenemos pueden entrar, no entrar demonios, pero pueden influenciar esos demonios en que actuemos de diferentes maneras
y Bien, dos. bien, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Aquellos que somos creyentes, que tenemos el Espíritu Santo, no podemos ser poseídos por demonios, por entidades o espíritus rebeldes, pero sí podemos ser influenciados, sí podemos ser oprimidos, por ese tipo de demonios. Eso sí puede sucedernos a los creyentes. Eh, Hay otra palabra que utiliza Jesús, por lo menos en el pasaje, me fui de pasaje, en el pasaje de Mateo, para describir al diablo. ¿Cuál es? 13. Satanás. Satanás es uno de los nombres que recibe el diablo. ¿Qué quiere decir Satanás? Enemigo, adversario. Quiere decir adversario, Satanás. Satán es una palabra hebrea que quiere decir adversario. Cuando lo tienen que traducir al griego, lo traducen como Satanás, y mantienen el mismo concepto, es el adversario. Pero hay otros nombres también que va recibiendo. Ahora vamos a ver esta persona de dónde sale. Igual cuando él se manifiesta dice Satán, no dice Satán. Bueno, eso depende de la traducción, porque Satán es en hebreo y Satanás es en griego. Depende del idioma original, pero es la misma palabra, básicamente. Lo que pasa es que cuando Jesús aparece, empezó a... La gente tenía mucha expectativa. Sí, Y los sabios estaban detrás de Jesús en qué momento podía pisar el Palito. palito para sí. ser acusado. Bien. Vamos a ver un pasaje clásico que nos muestra a este personaje, Satán o Satanás. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 1. Bueno, Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice Job primero, 6. del 6. De 69. Capítulo 1, 6 y 7. Pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores, y entre ellos llegó también Satán. Cuando el Señor lo vio, le preguntó: ¿de dónde vienen? Y Satanás le contestó: vengo de andar recorrido a la tierra. Vengo de andar recorriendo la tierra. Bien. Primero, tengamos en cuenta que Job es un libro poético, ¿sí? Entonces no podemos tomarlo de manera literal. Pero sí el concepto es el siguiente, es que Satanás es un ser creado. Satanás no está a la altura de Dios. Nuestra cultura occidental nos ha vendido la forma en que Satanás y Dios compiten entre sí por un lugar, por una posición. Bueno, esto no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que Satanás es un ser creado, que está muy por debajo, está subordinado a Dios. Y acá, de una manera poética, nos da esa conclusión el libro de Job diciendo, un día estaban todos los servidores en la corte de Dios y entre ellos, ahí llegó Satanás. Y Dios le preguntó, che, Satanás, ¿qué estabas haciendo? Y me puse a pasear en la tierra. Es decir, él es un ser creado. Sí, un ángel. Vamos a ver ahora qué tipo de ser es. Ponele. Pero es un ser creado que no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente, es más poderoso que los hombres, que los humanos, pero no se compara en nada a Dios. Entonces, no puede estar en todos lados, no lo sabe todo y no tiene todo el poder. Y no escucha. Quería ser como Jesús. ¿Cómo? Satanás tenía ambición de querer ser como Jesús. Sí, o por lo menos hacerlo caer, hacerlo caer. Y algo que iba a decir Andrea, y es, no escucha nuestros pensamientos. ¿Eh? No Sí, escucha señor, nuestros pero no. pensamientos. El Señor claramente que sí, porque el Espíritu Santo está con nosotros, pero él no escucha, él no puede saber lo que está pensando Karina ahora, por ejemplo.
que vaya a saber Dios qué está pensando. Solo Dios. Dios me libre. Bien. Dios, Otra palabra que define a este ser es la palabra diabolos, o diablo. ¿Qué quiere decir diabolos? No es Y el, Carlos, no es el perfume de bandera, ¿no? Y hablo, ¿no? Lo que yo tengo en el oído, no me venga. pero se llama diablo, igual que el diablo. Yo detesto que el aparatito ese se remolean así, Los tubitos de plástico se que llama me diablo. pusieron en los oídos ¿Sí? se llaman así. No me diga. diablo. Se llama diablo, igual que el cosito ese Bueno, lo siento mucho. ¿Qué significa? Pa? Difamador significa. Significa el difamador. El diablo es el difamador, el mentiroso, el acusador, el calumniador. Encontramos ahí muchos pasajes Mentira. donde se le dice que él es el mentiroso. Eh, Pasaje más conocido lo tenemos ahí en Génesis. En Génesis, ¿cuál es la tarea ahí del diablo, Satanás? Engañar a la La de mujer. tentar. ¿Qué pasó? ¿Quién se acuerda? A ver cómo era eso. Así que te dijo Dios que si comías helado te ibas a morir. No, no es No, así. que no podéis comer de todo árbol del huerto. Claro, El le diablo va cambiando. convierte en universal negativa lo que había sido una proposición muy particular, solo de este árbol. Él dice que no podéis comer de todo árbol. Ya la Lo empieza tergiversó a la todo. mujer, la empieza a marear. Y ya ahí nace el principio de la gran desconfianza, que es el gran pecado. Le metió la ruina. Bien, y ahí, en ese pasaje de Génesis 3, nos encontramos con otras de las imágenes del diablo. ¿Cuál es? La serpiente. Lo encontramos ahí en Génesis y en Apocalipsis también nos habla de la serpiente antigua y nos habla del El dragón. gran diablo y Satanás ¿Eh? que engañan al mundo entero. Vamos a ver un pasaje en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Es el último libro de la Biblia. Y vos, 12:9. Leo, A ver si lo tiene Santi. ¿Santi lo tenés? Sí. Dale, ¿son 9? Sí. 9. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Bien, muy bien. Acá lo encontramos de las maneras que venimos describiéndolo. Como diablo, como Satanás, como la serpiente antigua, como el gran dragón, como el engañador. Y nos da un dato adicional, él y sus ángeles. ¿Por qué dirá él y sus ángeles? Ahora lo vamos a ver. Pero hay otra palabra también que define al diablo y está en 2 Corintios capítulo 6, versículo 15. Es una palabra en hebreo que utiliza Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. ¿Lo tenés? Léelo, dale. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Qué quiere decir Belial? ¿No saben? El que no tiene valor, Belial. Es una palabra en hebreo. Cobarde. El que no tiene valor. Sí, no tanto. No tiene valor de dinero. Sí, el que no vale No nada, vale. el sin valor. Se puede tomar de las dos maneras igual. ¿eh? Y el último de los nombres, a título del estudio de hoy, es el que está también ahí en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y ahora nos vamos a adentrar en Segunda de de dónde salió. Capítulo. Capítulo 11, versículo 14. ¿La tenés, Cari? Sí. ¿Qué dice? Y esto no debe sorprendernos porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Bien. ¿Dice también? No. No, está bien, está bien, está bien. Se Ángel. disfraza de Ángel. ángel de luz. Esto nos lleva a un pasaje de Isaías, muy conocido por quienes
estudian los inicios de Satanás. 14. Isaías capítulo 14. Vamos a tratar de entender de dónde sale el diablo, Satanás, Belial, la serpiente. Isaías capítulo 14, versículo 12. Estamos hablando de una realidad espiritual a la cual estamos todos nosotros sujetos. Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Lo tenés ahí, Carlos? Sí. Del 12 al 14, leo. Del 12 al 15, perdón. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ay, has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto de la vida. Bien. Dicen los estudiosos, los entendidos, que Satanás, como bien nos marcaba Job, era parte del séquito de Dios, era un ángel que de repente quiso estar por sobre los demás ángeles. Acá en este pasaje dice, eh, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. ¿Eh? Muchas veces las estrellas de Dios, cuando la Biblia hace referencia a las estrellas, hace referencia a entidades, generalmente a los ángeles. ¿Eh? Eh, entonces, esta entidad, este ser que parece ser alguien importante en la corte de Dios, quiso ser igual a Dios. Y por querer ser igual a Dios, básicamente y en criollo lo rajaron del cielo. Entonces, como se le dice comúnmente, este ángel caído, junto con sus séquitos, vinieron a parar acá a la tierra. Y andan acá entre nosotros, haciendo de las suyas como nos muestran los evangelios. Y volvemos al pasaje que estábamos viendo de Mateo y de Marcos, donde vemos cómo estos personajes se encargan de hacerle imposible la vida a la gente. Aquellos descuidados que no tienen a Dios en su corazón, caen en sus garras, en sus dominios, y le meten enfermedad, toda enfermedad cuanto pueden. Los castigan con enfermedades, los castigan con maldiciones, y seguramente alrededor nuestro hay las personas que están siendo castigadas por el diablo, por Satanás y por sus séquitos. Seguramente haya muchas personas, o nos pase a nosotros, ser oprimidos por cualquier tipo de demonio. Yo no me canso de recomendar el libro de C.S. Lewis, Cartas de un diablo a su sobrino, que está buenísimo porque de una manera muy rica, del ámbito literario, muy rica en cuanto a la literatura, nos comunica con la realidad espiritual que todos nosotros vivimos, y que a veces pasamos por alto la importancia que tiene el mundo espiritual a nosotros. No tanto a los creyentes en cuanto a la posesión, pero sí en la oposición, sí en la opresión. Cómo el diablo se encarga, dice, creo que es Pedro el que dice, como león rugiente, anda dando vueltas alrededor nuestro buscando a quien devorar. Como león rugiente, no dice que es un león rugiente. Como león rugiente busca a quien devorar. Entonces, ¿cuál es la idea de este reino de Dios que viene a irrumpir al mundo, que viene a ser inaugurado con la presencia de Jesús, en relación a este reino de las tinieblas, este reino de los diablos y de los demonios? Bueno, en primer lugar, lo que viene a establecer Jesús en estos pasajes que vemos acá de Mateo y Marcos es que Jesús viene a derrotar al reino de las tinieblas. Lo vemos muchas veces
a Jesús echando fuera a los demonios. Lo vamos a ver también a sus discípulos echando fuera a los demonios, sanando gente a través de liberación y de exorcismos. Esperen que no me quiero perder con el guión. Entonces, lo que enseña Jesús es que Él está por sobre el reino de las tinieblas. Y que en este estar por sobre el reino de las tinieblas hay que tener cuidado cuando nosotros juzgamos qué espíritu es el que está obrando. Jesús le dice esto a los religiosos. Ustedes dicen que yo por el espíritu de Belcebú, por el príncipe de los demonios, echo fuera a los demonios, pero en realidad lo estoy haciendo por el Espíritu Santo. Y acá le da esta máxima que a muchos cristianos los atemoriza y es Pecado imperdonable. el pecado imperdonable, ¿no? Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es una blasfemia? ¿Hablar mal nada más? No, ¿Será? tiene muchas connotaciones. ¿Qué será una blasfemia? Claro, sí. Sí, una mentira. Una mentira es una blasfemia. ¿Y por qué dice que se pueden perdonar otras cosas, pero no una blasfemia contra el Espíritu Santo? A ustedes, chicos, yo ya lo soy. Ya no ustedes. No, pero, ¿por qué me decís eso? Ya lo sé, mi amor. Te digo la verdad, perdón. No, pero si quieres lo puedes decir también, No, ¿eh? no. Me voy a revestir de humildad. No, por humildad no lo voy a decir. No, no. Y ahora, perdón, un segundo, ¿No ves, Lidia, que le das tiempo? un segundo. Sí, lo teníamos calladito. No, pero escucha, qué lindo versículo este, qué lindo versículo. Mi mano hizo todas estas cosas. Nosotros estamos dentro de estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Wow. Te está mirando solamente a vos. Está mirando a nosotros, a sus hijos, y que tiembla a mi palabra. Y esto me lleva a otro versículo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, tuvo miedo. La profecía cercana, lejana. La profecía cercana era porque Dios había llamado a los caldeos. Bueno, pero ya estoy. Sí, Vamos a responder Me voy. a la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Por qué es imperdonable? Dios, una obra del diablo. Eso era. Era Dios y estaban diciendo que lo hacía en virtud del diablo. En nombre de alguien. Sí, sí. Eso. Eso. No puede haber algo peor que eso. Pero ¿por qué se puede perdonar unas blasfemias? Dice, hablen mal del Hijo del Hombre y se lo perdono, pero hablen mal del Espíritu Santo y se pudre todo. Sí, contestale. Me paro de mano. Espíritu de vida y No, Jesús lo dice. Porque cuando Jesús es glorificado, el Espíritu Santo vendrá y dará convicción de pecado, de justicia y y de de juicio. De pecado, porque no creen en mí. Se terminó. El que cree en Jesús se terminó. No hay pecado imperdonable. De justicia, porque yo voy al Padre, obviamente. El hombre perfecto, el paradigma del hombre perfecto. Y de justicia y de juicio, porque el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado. Por eso Jesús en Lucas dice, yo veía a Satanás caer del cielo, a Satanás caer del cielo como un rayo, que está referenciado en el 12 de Apocalipsis. Sí, Bueno, sí. por eso. No, Sí. es, Eso. Sí, tiene que ver con eso. Básicamente es porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, es quien nos viene a declarar la verdad de parte de Dios y nunca se puede comparar a el Espíritu de Dios con el príncipe de las tinieblas. Es como el insulto, es como el insulto máximo, ¿no? Porque todo lo que hace Jesús en su vida ministerial lo hace por el Espíritu Santo. Hay un trabajo ahí de la Trinidad en el cual el Padre le dice a Jesús lo que tiene que hacer, Jesús lo hace y quien lo aplica es el Espíritu Santo. Entonces, el poder de Dios, o lo que consideramos el poder de Dios, es la obra de la tercera persona de la Trinidad.
El Espíritu Santo es Dios también. Mm. Entonces, esa blasfemia contra el Espíritu de Dios es imperdonable. Eh, para darle un tono positivo entonces a este estudio vemos un mundo caído, un mundo que a partir de Génesis 3 está en maldición, una creación que está en maldición, el hombre y la mujer están en maldición, pero que a partir, si nos ponemos biblistas, del versículo 16 del capítulo 3 de Génesis, Dios comienza a trabajar para eliminar todo eso. Cuando llega Jesús, cuando Jesús comienza su ministerio, no vamos a hablar del hijo de Dios o de Dios Hijo, pero sí de Jesús, de Dios encarnado, cuando comienza su ministerio, eso se hace mucho más patente. Y el reino de las tinieblas comienza a retroceder de una forma práctica hasta que vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y 21, ese reino de las tinieblas es totalmente derrotado. ¿Y cómo es que termina? ¿Cuál es el final del diablo? ¿Dónde termina el diablo? En la Va a ser profundidad, encadenado, no sé qué, en el Falta todavía. en el- Donde estaban la bestia y el falso. termina en la profundidad de la tierra. Exactamente. Es tirado junto con la muerte. En realidad ya está derrotado, pero todavía sigue por acá hasta que se termine. Sí, nosotros, Pero yo ya escuché está una derrotado. presentación del famoso Anacondia, que él sabe de Sí. Anacondia, sabe. Y él decía, y él explica que, bueno, la Biblia dice, ¿no? Él habla sobre la Biblia, obviamente, que el Señor, Dios, cuando en Génesis le da al hombre y a la mujer el señorío, Sí. sobre la potestad del señorío a nosotros, al humano, pero cuando cae, lo pierde, y cae y lo pierde, y ese señorío, por eso se llama príncipe de este mundo, Satanás, Se lo dan bandeja al. se los damos en bandeja, porque podría haber sido yo, vos, ahí en el ADN, Sí, por yo no eso, estoy tan de acuerdo con esa idea. ¿no? Yo entiendo y respeto y admiro mucho a ese pastor, pero no es exactamente así lo que nos cuenta la Biblia. Es decir, ese señorío que tiene el hombre lo sigue teniendo. Sí, pero el hombre, el espiritual, cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros, No, eso se llama, eso en teología se llama el mandato cultural. Eso de sojuzgar la tierra, de tener hijos, de expandirse, es lo mismo que está haciendo la humanidad por gracia de Dios, continúa haciendo hasta el día de hoy. Es gobernar la tierra, sojuzgarla, para de miércoles igual, porque destruye todo, pero lo está haciendo, tiene ese ejercicio, Dios le deja ese ejercicio. Lo que le entrega a Satanás no es algo que pierde el hombre. Lo que le entrega a Satanás es algo totalmente diferente que forma parte de un, voy a decir esto y que no se grave, pero de un trato, entre comillas, entre Dios y Satanás, donde lo arroja sobre la tierra y le da autoridad sobre ciertas cuestiones. De hecho, algo que nos deja bien claro la Escritura es que los demonios hacen siempre y cuando Dios los deje hacer, porque en cuanto Jesús abría la boca, salían corriendo. Entonces, no le entrega lo que le pertenecía al hombre al diablo. No es por lo menos lo que dice la Escritura. Eh, no, el diablo no se lo entrega, el diablo lo toma porque nosotros lo habíamos dejado. Porque, a ver, no estoy tan de acuerdo. Yo lo he escuchado, yo, no estoy tan de acuerdo con eso. Creo que sí, el diablo se aprovecha. De hecho, lo que iba a leer ahora de Apocalipsis tiene que ver mucho con eso, es cómo la humanidad cae enseguida bajo los pies de Satanás. Eso seguro, pues es el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo. Y dice esto, ahora te dejo terminar. Mirá. Apocalipsis 20:10 dice, el diablo que los había engañado. Si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, vemos que se levantan diferentes personajes y van engañando a la gente. ¿Por qué los engañan? Porque las personas no tienen discernimiento, no tienen libertad de poder elegir, están obnubilados frente a todo eso y el diablo se aprovecha. Entonces tiene ese poder de aprovecharse, es el engañador. Entonces, en ese sentido,
yo creo que tiene razón este pastor Anacondia al decir, bueno, el diablo se aprovecha de nosotros, el diablo toma cosas que nos pertenecen a nosotros y se las adueña, y te estoy totalmente de acuerdo en eso, pero dice, el diablo que los había engañado, y este es el final del diablo, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, estamos ahora en un tiempo en el cual el reino de las tinieblas o el reino de Satanás va retrocediendo de a poco. Eh, y siguiendo la lógica no me sale el nombre del pastor, de Anacondia, no es que nosotros vamos recuperando, es Cristo que va venciendo. Y Karina decía un término que está genial porque habla de esta dualidad. Ya está vencido. Pablo nos dice en Colosenses, fueron humillados y expuestos en la cruz, ¿no? Pero es nuestra realidad. Fueron humillados. Llevó Fueron cautiva la cautividad. Llevó cautiva la cautividad. Y estamos en esta dualidad nosotros, del ahora, pero el todavía no. Pero él sabe Espera que termina de hablar Andrea. Yo, la cárcel, así. el tema lo estudié mucho y lo estudié de tal manera que hasta le pregunté al Señor y yo le digo, Señor, yo quiero conocer eso espiritual porque hablan todo, hablan, dicen pero yo nunca experimenté, todos se caían, o sea, todos habían tenido esas cosas. Y a lo que voy con esto, sigo con Anacondia, que él habla, o sea, en la Biblia dice que cuando habla, no te estoy hablando de Anacondia, yo leo en la Biblia que dice que el diablo tomó esa parte que nos tocaba a nosotros. Adán y Eva fueron expuestos, expulsados, pero el Señor, ¿qué hace? Por medio de la sangre de un cordero que hace, los perdona, los limpia. Ella es la primera figura de Jesucristo, de la salvación por la sangre, por medio de la sangre, el pecado, ¿no? Mata a un cordero, los viste y los saca del Edén. Ahora las consecuencias son eso, pero no dejaron de ser sus hijos, o sea, dejaron de tener los beneficios. Adán y Eva tuvieron hijos y criaron a Caín y Abel. Abel fue el que escuchó, y Abel escucharon todas esas enseñanzas. Habrán escuchado, no, porque nosotros veíamos en el Edén, pero nos metimos la macana, pero bueno, el Señor nos redimió por medio de la sangre, sé yo. ¿Y por qué Caín y Abel van a darle las ofrendas a Dios? ¿Y por qué Caín le da la verdura y Caín le da al cordero? Porque él es el único que había entendido, en mi opinión, ¿no? En lo que yo, preguntando al Señor y haciendo entender, fue el único que entendió en ese momento que la verdadera salvación y la verdadera agradar a Dios era por medio de esas ofrendas de sangre, que fue las primeras figuras del tabernáculo, cortar los corderitos, sangrar. Y el otro no, y yo decía, pero ¿por qué no lo desprecia a Caín? Y después porque yo, o sea, pues sí, o sea, yo lo entendía así en la Biblia, preguntándole al Señor, porque él escuchó lo que les dijo la mamá y el papá que había pasado, que era, y el otro no. Los dos fueron criados por la misma madre y el mismo padre, después tuvieron los hermanos. Y así fue pasando de generación en generación hasta Noé, que la tierra se degeneró llegan los gigantes y todas esas cosas, se degeneró, y hubo una familia que no se degeneró, que fue la familia que vienen de la raíz de Abel, que era Noé. El Señor lo vio, lo agradó. ¿Por qué? Porque deben haber escuchado y seguido esa norma de Adán y de Eva que le enseñó desde Abel, y escucharon y agradaron al Señor. ¿Y por qué lo salvó? Lo salvó y fue la segunda figura de Cristo, el arca. Después los dejó en la tierra seca, y después los hijos de Dios se mezclaron con las mujeres, y después se separaron, Cam, Jafet, toda la tierra, los gigantes, y otra vez
la Torre de Babel, todo un desastre, toda la tierra. Eso es mi posición. Y siempre hay alguien que escucha la voz de Dios, y siempre hay alguien que está en el Hijo, en el Espíritu. Todo lo demás está degradado. Hay una palabra que no es prototipo, vos lo nombraste una vez, pervertido es la palabra. Todo lo demás está pervertido, pero hay una simiente, que es la simiente de Abel, que no se pervirtió, que él escuchó y que el Señor fue limpiándola hasta los días de hoy, que somos nosotras esa simiente, no estamos pervertidos. Y el Señor nos vio, nos agradó, porque seguramente alguien de nuestra familia agradó de Dios y nos hizo que esa bendición de generación en generación, como tuvo Abel hasta nuestros días, nosotros somos parte de esa generación que nos... Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, el Señor que murió en la cruz hace 2000 años, que llevó cautiva la cautividad, bajó a los infiernos, rescató el dominio del diablo, que ya lo derrotó, lo venció, y nosotros tenemos el poder. El tema es creer que tenemos ese poder. ¿Te puedo hacer una pregunta? Mm. Recién dijiste que Noé agradó a Dios. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Aparte de la gracia de Dios, ¿puede haber alguien que agrade a Dios? No, más vale, pero O sea, escúchame. Noé agradó a Dios porque Dios lo llamó. Claro, sí, pero Noé, ¿por qué, No es por por qué mérito. era el único que no estaba Y prostituido? Porque es él había escuchado. Igual, Yo no estoy Dios, agradando a Dios. que Dios. igual no es el punto de esta noche. No es. No, escúchame, escúchame. Dios me. A ver, tú, Dios sí, me de mí, a ver, tú, por mí, por lo que yo no no. era hijo de ¿Qué Abel, dijiste? No, era de generación venía, no era el hijo Buena directo. pregunta, porque Abel murió antes. Buena De pregunta. Moisés Tengo que Jesús. estudiar. Moisés. Pero vienen de todo esas ramas. Y Claro. No puede. No, bueno, la cuestión es, ese es mi punto de está vista. perfecto. Ese es mi punto. Entonces nosotros tenemos el poder ahora porque tenemos esa clave que Cristo rescató. El tema es poder creerlo. Y a veces nosotros, los hijos de Dios, no nos creemos, no es que no le creemos a Dios, sino perdimos en el andar cristiano ese poder que nosotros tenemos y Ok, entiendo. Sí. ¿entendés? Entiendo perfecto. Sí, el punto es, bueno, justamente, lo que Jesús viene a mostrar otra vez volviendo a los pasajes de Mateo y de Marcos, es que el poder radica en él y no en otra cosa. Obvio, más vale, sí. ¿Sí? Eh, no puedo acordarme, ahora tratando de hacer memoria, ese pasaje donde los discípulos no pueden echar fuera Sí. a un chico que está Este endemoniado. género no sale ni ¿No? sino con ayuno y oración. Y les dice, a ustedes les falta fe, muchachos. Claro. Entonces, o de aquello en el libro de los Hechos, aquellos que querían echar demonios en el nombre de Pablo. Y dice, a Pablo y a Jesús lo conocemos, pero ustedes no. Y los agarraron a trompadas, ¿no? Claro. Los endemoniados. Porque el poder no radica en nosotros, sino que radica en el Espíritu de Cristo, en ese nombre de Jesús. Entonces, eso sí, que nos quede bien claro. Y nuestro discernimiento va a venir de nuestra comunión con Dios, de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Yo no sé si lo pondría tanto en los términos como de tener una llave o de tener ese poder, porque hay muchos libros que lo llaman de esa manera y nos invitan a la búsqueda de ese poder y de esa llave perdida. Yo no leí ningún, yo leí más. No. Está perfecto. Yo estoy como pastor haciendo la salvedad Mm. porque hay libros que nos instan a eso, ¿no? A que tenemos que buscar esa clave espiritual y si conseguimos esa clave espiritual ya tenemos la vaca atada, ya ganamos el partido. Un poco me perdí. ¿Clave para qué? Me perdí un poco. Para tener autoridad espiritual, para recuperar lo que hemos perdido como creyentes, para vivir la vida plena. Eh, y eso no es exactamente lo que nos dice la Escritura. Lo que nos dice la Escritura es que Cristo vino para vencer el reino de maldad, que eso es una victoria que ya está hecha, pero que sea de manera paulatina a medida que la iglesia va avanzando. Nosotros, por eso dice la Escritura, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de nosotros.
Y nosotros hemos recibido autoridad de parte de Dios Claro. para echar fuera demonios, para sanar enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que es inherente a nosotros, que viene por la obra del Espíritu Santo a nosotros, que viene a través de manifestaciones del Espíritu y de dones del Espíritu Santo. ¿Eh? Eh, y me fui por las ramas, pero Sí, quiero sí. terminar con esto. Este mismo pasaje de Apocalipsis, ¿qué hora es? Ah, 8:30. Este mismo pasaje de Apocalipsis, el diablo, la maldad, el pecado, todo esto que vimos del obrar del diablo, las mentiras, los engaños, las falsedades, todo esto tiene un final, y este final dice que va a ser junto con el falso profeta, con la bestia, y ahí van a parar todos los seguidores que fueron engañados, que ese es el lago de fuego. Entonces, Dios está en este momento, en el día de hoy, está haciendo retroceder el pecado, está haciendo retroceder el reino de las tinieblas. Y eso es una enseñanza que nosotros como iglesia debemos reconocer. Nosotros estamos en medio de una batalla espiritual. No tenemos lucha ni con carne ni con sangre. Y nos manda también la Escritura a revestirnos nosotros con cuestiones espirituales, como el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, son todas cuestiones espirituales. Nadie viene y te entrega un chaleco antibalas. No, pero tenés que revestirte de ciertas cuestiones del carácter cristiano. ¿Qué quieres decir? Pero inclusive creo que a veces los cristianos o los creyentes, cuando estamos más cerca, Claro. tenemos más pruebas. ¿Más cerca Está de qué? bien, De Dios. ¿Más cerca de qué? más cerca de Dios, Eso es llenura del Espíritu Santo. o que creemos más, porque viste que quizás cuando, bueno, a mí me pasó que yo me aparté un par de años de la iglesia, o sea, yo me aparté, pero él siempre te trae, pero Bueno, prepárate ahora que vas a hacer diaconisa, sabemos te van a dar. no, bueno, por eso, pero yo Claro. con él, mientras me desvío un poco, yo no tenía mayores tentaciones o pruebas, Claro. y ahora yo las veo más. Eh, Bueno, nada, no sé por qué dije Es eso. así. No, es pero no perdamos esto. Quedémonos en esta cuestión de nuestra realidad espiritual. Somos personas espirituales. Cada vez que puedo yo lo repito. Hay una palabra nueva en el Nuevo Testamento que no está en el Antiguo y es la calidad de espiritual de las personas. Somos neumáticos. ¿No? Neumáticos, esta palabra en griego que se traduce como espiritual. Entonces, nosotros tenemos una realidad espiritual que no tenemos que ignorar, tenemos que cuidarla y tenemos que cultivarla. Cultivar nuestra espiritualidad se hace con la comunión con Dios, lectura de la Biblia, oración, comunión con la iglesia. Creciendo en el conocimiento. Claro. Crecemos de esa manera espiritualmente. Y eso es algo que tenemos que cultivar. Más allá que seamos ancianos, seamos diáconos, seamos pastores, seamos lo que seamos, como hijos, como hijas de Dios, tenemos que cultivar nuestra espiritualidad. Porque hay un mundo espiritual que no podemos ignorar. Estamos en medio de esa batalla. Cristo ya venció, pero nosotros todavía estamos en la lucha. Beto. Entonces dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no se desesperen, yo he vencido al mundo. Muy bien. Es así. Tendremos problemas, Totalmente. pero tenemos la de ganar. O sea, mi pueblo perecieron por falta de conocimiento. De ahí viene arrastrando los problemas que se revestían de que yo soy el bueno y Jesús el malo. Mm, Yo te ofrezco el oro y el moro, con lo que le dijo a el mismo Satanás, a Jesús cuando estaba allá arriba. Si eres de verdad que soy hijo de Dios, ¿por qué no te tiras? Así los ángeles te van a recibir. muy bien. Gracias, Beto. Satanás es el carcelero, pero Dios es el dueño de la cárcel. Creo que ahí está. Y Dios deja salir a quien quiere de la cárcel. ¿Eh? Interesante. Y va a llegar algún momento que esa cárcel no va a existir, ¿no? Está en Apocalipsis. Fue echado al lago de fuego, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Primero van ellos dos, después el diablo y el postrer enemigo que va a ser destruido. Bueno,
los La muerte. La muerte, la muerte. La muerte. Sí, sí. Muy bien. ¿Algún comentario más? Karina se quedó preocupada, No, no, ¿no? no, no. No, solo un comentario. Y ahora ese- se pudre todo ahora. no, Tira la bomba. un comentario nada más que quedó ahí suelto. En donde dice que este género sale con ayuno y oración, la palabra ayuno está agregada en términos más tardíos. Así que solo oración. ¿Así? Solo ese comentario, ¿sí? Mirá vos, bueno, todas las Linda discusión la tuya que versiones. planteas ahora, porque No, no, porque todas las versiones dice ayuno y oración, ¿eh? Y No, capaz en el original no está. pará, el tema Lo es que así. vos tenés el interlineal, el final. Estoy un poco En de el griego. griego, Ah, mira. que El tema es así. Que No hay escribió bien. manuscritos completos de todos los textos. Entonces, a veces para armar ciertos textos de la Biblia se utilizaron diferentes manuscritos que sí, tienen diferentes partes. correcto. En algunos de esos manuscritos no está la palabra ayuno. En manuscritos posteriores de ciertas fechas, sí. Entonces, por eso se dice, está agregado con posterioridad. La pregunta es, ¿deja de ser eso la palabra inspirada de Dios o no? Y ahí está la discusión. Porque hay muchos pasajes que están agregados. Yo la interlineal griego que tengo dice ayuno y oración. Sí. Dice ayuno y oración. Ahora, también hay algunos agregados. Primero de Juan 5:17. Y los tres son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, que no, en muchos manuscritos no está y acá no está tampoco, en la versión Sí, contemporánea. sí, Marcos 9, creo, bueno, no sé, hay varios. Bien, ¿algo más? ¿Algo vos que quieras decir? No, ¿Que la mitad de la Biblia no sirve, algo de eso? No. 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 Sí, con respecto a este tema, bueno, como vengo de una iglesia pentecostal, una palabra que escuché mucho en mi camino es guerra espiritual. Mm. Y yo creo que, obviamente, tenemos el poder de echar demonios fuera, sanar enfermos y todo esto, ¿no? Pero también debemos ser sabios cómo hacemos esta batalla espiritual, por así decirlo. Porque un versículo que está en Judas que me gustó mucho era que en versículo 9 que dice, pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que él dijo que el Señor te reprenda. Mm. Eso me Interesante. gusta bastante porque es como que venir a un ámbito pentecostal donde es como, vamos a machacar la cabeza al diablo, es como, Reprendemos todo. sí, creo que también tenemos que ser cuidadosos como Dios nos da, hasta qué punto Dios nos da permiso a hacer y no hacer ciertas cosas. Sí, muy bueno. Solo eso. Te reprendo.